Padre Sol está con nosotros. Heute hat der Vater Sonntag gegründet. Hoy todos los hermanos árboles se sienten contentos al mirar. Heute sind alle die Bäume der Umgebung glücklich und sehen zu können. El aliento divino que es el viento está con nosotros. Der göttliche Wind ist mit uns. Son ellos los que nos dan existencia. Und diese Wesen, Bäume, Wind, Sonne, die uns Existenz geben. Demos gracias a todos esos que nos acompañan hoy. Demos gracias porque ellos nos dan la existencia. Lasst uns Dank sagen an alle Reiche, die gelebt haben, an alle Wesen, die uns umgeben haben, die uns umgeben werden. Cuando ustedes abren un libro, lo primero que leen es dónde se han ido los mayas. Wenn Sie ein Buch aufschlagen, das erste, was Sie lesen werden, wo sind die Mayas? Die Mayas hier. Y estamos aquí nuevamente con nuestra sabiduría para compartirla con ustedes. Ellos nos escriben la historia de los mayas. No entienden el tiempo. Entonces, Tanumbatz puede decir algo sobre sí mismo y sobre la reunión para el mundo de la gente maya y de la gente nueva o los niños nuevos que hay en el mundo. Y las soluciones que ve para el cambio en que estamos. En nombre del creador Hunabku, voy a dar una explicación de los mayas, cómo vemos la dilemática social, cómo vemos esta descomposición social que nos llegó en España, de España hace muchos años, más de 500 años. Y me doy cuenta de que cada vez que pasa el tiempo, las cosas se complican más. Ahora la juventud, pues no respeta muchas cosas, pero porque no se le ha enseñado correctamente a respetar. Nosotros los mayas, nuestro sistema es el respeto a todo lo que existe. Toda manifestación de vida debe ser respetada. Y más, el ser humano también debe ser respetado. Y no debe haber guerras, porque entonces cuando hay guerras, se pierde el respeto para todo lo que representa la vida. El problema de ahora de las guerras es porque la humanidad no sabe respetar, porque no tiene un buen sistema político que lo enseñe a respetar. ¿De qué manera podemos crear un futuro más armonioso? Pues yo pienso que debe haber una buena educación pero más que nada, tratar de entender los cambios, no solamente sociales, sino cósmicos.
hemos entrado, como nosotros bien sabemos los mayas, a grandes cambios cósmicos. Y tal vez porque esta sociedad no está funcionando bien, tal vez el Creador allá arriba o aquí abajo, Hunabku, que está en todas partes, como el viento que sopla ahorita, ahí es donde está la información que nos viene a despertar. Nos viene a decir que las cosas están mal y que cada vez se van a agravar más, porque se ha perdido el respeto y la observancia de los que nos deben de enseñar. Para los mayas consideramos que el viento, los pájaros, las abejas, todo eso nos viene a enseñar. Pero con una falsa cultura de manipulación, todo se cambia para que la estructura que gobierna diga cómo debemos ser y cómo debemos de educar. Esto se viene repitiendo ya por cientos de años desde que España pisa estas tierras de América. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar la solución si los sistemas que tenemos no sirven? El sistema político y religioso que tenemos no nos sirven, no están ayudando a la humanidad para un buen despertar. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nuevamente a nuestros maestros, a nuestras maestras? Aquí es donde viene una incógnita que es necesario tratar de entender. Los animales nos pueden enseñar todavía. Hay muchas cosas que podemos aprender, pero yo pienso que esa memoria genética que está en todas partes también nos puede enseñar ciertas cosas. Pero el tiempo pasa y cada vez las cosas se complican más. Parece ser que la humanidad ya perdió su camino, ya no tiene a dónde ir, a dónde aprender más. Y más aún cuando todos esos programas que nos enseñan, por ejemplo, televisivos, la televisión nos da una cierta enseñanza de cosas, pues a la larga no es bueno, nos aturde mucho más. La Secretaría de Educación, por ejemplo, en México, no sabe a dónde ir, lo que enseña es obsoleto. Ya a los estudiantes, por ejemplo, no les interesa todo lo que está enseñando porque todo se escribió a nivel personal, a nivel individual, tanto la política como la religión. Entonces, ¿dónde encontramos a los maestros? Nosotros los mayas entendemos que ahí están todavía, en todas partes. Y que nosotros debemos retomar lo que nosotros nos han enseñado por nuestros antepasados. Creo que esa es la manera de agarrar otra vez el camino correcto para caminar en el buen camino del Sacbé, como decimos los mayas, en el camino blanco de la sabiduría. Cada vez que pasa más el tiempo me doy cuenta que la juventud se pierde. Parece ser que no hay nada que le enseñe más en México. Yo no sé si en otros países educan de otra manera a la juventud, pero al menos lo que yo veo en México es que cada vez somos víctimas. En nuestras oraciones que hacemos en las pirámides, pedimos porque retornen los maestros, los espíritus de los maestros que están en esa dimensión donde nos miran, donde están ellos
mirando todos los errores que estamos cometiendo. Y yo pienso que en este nuevo tiempo ya se nos escuchó, porque podemos apreciar grandes cambios, podemos apreciar cómo hay algo que está cambiando, tanto en la tierra como en el ser humano. Es aquí donde la esperanza puede nacer. Quizás nosotros como adultos no cambiemos, porque ya tenemos una cierta estructura, por lo general mal hecha. Pero existe para nosotros algo que llamamos la conciencia maya, que es la conciencia del universo. El universo, los mundos, los soles, para nosotros los mayas es como una hermandad. Mi Padre Sol tiene 7 hermanos. Y cada hermano tiene su familia, así como este Sol tiene su familia. Y nosotros, la Madre Tierra, es parte de la familia de mi Padre el Sol. Las lunas son nuestras hermanas. Nosotros somos un conjunto de la armonía universal. No estamos solos en este pedazo de tierra. Todo está allí, en todas partes. La conciencia universal es lo que se dicta y que tiene que ser. Una semilla de naranja se siembra y cuando crezca, ese árbol va a dar naranjas. Un hombre y una mujer, el hombre siembra la semilla y cuando nazca va a ser un ser humano. Pero esa semilla es una semilla cósmica. Igual que la naranja es una semilla cósmica también. Semilla de manzana, semilla de uva. Son semillas cósmicas para nosotros. Un árbol no tiene problemas cuando nace, crece y da sus frutos. ¿Por qué? Porque nadie la puede influenciar. Nosotros, seres humanos, sembramos una semilla, pero cuando nazca esa semilla, la puede mal influenciar. Hijos de dictadores, como se sabe, son dictadores. Sus padres son dictadores los hijos. Hijos de criminales, sus hijos y sus padres son criminales. Todo es parte de la sociedad que tenemos. Así funciona. ¿Por qué? Por la educación nuevamente. Pero la semilla cósmica, nosotros seres humanos, no nacimos para la maldad. Porque somos nosotros parte de la creación del Creador que nosotros llamamos Hunapku. No nacimos para eso, pero sí una mala influencia nos puede convertir en malvados. ¿Qué hacer entonces si la sociedad nos educa mal y nosotros venimos bien? ¿Qué hacer? Es ahí donde, leyendo el libro de aquí mi presente, hermana solar Carolina Hengenken, me interesó mucho. Y ese libro lo pude leer en 3 días. ¿Por qué? Porque encontré una respuesta que nosotros los mayas, al entender la conciencia cósmica, sabemos que las cosas no son por eternamente mal.
lo que está sucediendo ahorita es producto cósmico de que las cosas se han movido en el cosmos. Nuestros calendarios mayas hablan de grandes ciclos. Hoy, tal parece ser que estamos recibiendo un tipo de energía diferente. Hace 40 años, 20 años, nuestra Tierra y otros planetas estaban en un lugar, ahora se han movido. Y tal vez ese es el momento que empieza la nueva influencia, el nuevo despertar. Nosotros los mayas, nuestros creadores, Tepeo, Gugumats, Huyupcam, dieron una enseñanza de la creación. Pero más tarde en la reencarnación vino los Itza, los que construyen Chichén Itzá. Y es importante analizar por qué empiezan a suceder fenómenos en Chichén Itzá, por ejemplo. Porque Chichén Itzá es el lugar del Itz, que quiere decir la esencia, el agua de la esencia del agua. Chichén Itzá, Itz. ¿Cómo es tan importante esto? Que de acuerdo con otras culturas, nosotros hemos entrado en la era de Acuario. Y esa era de Acuario tal parece ser que dice que hay más despertar. Y entonces, como nosotros los mayas, también empieza a suceder lo que está sucediendo en Chichén Itzá. Entonces se puede empezar a pensar de que hay algo que está cambiando. Si entramos en la era de sabiduría es porque no solamente va a cambiar una raza, van a cambiar muchas razas. Va a haber, de acuerdo a ese pensamiento, que la conciencia maya se reactiva. Pero al decir maya, no solamente estoy hablando de los mayas que vivimos en estas tierras, sino es una conciencia a nivel mundial. Ahí es donde lo que yo encontré de los niños índigos muy importante, porque como hace ratito leía una historia muy breve de mi hija Yanil, de qué es lo que me narró cuando tenía 4 años y que ahora tiene 10 años. Si ella lo pudo hacer y lo pudo narrar, yo creo que hace 20 años, una historia de ese tipo, como la que fue narrado, pues simplemente agarramos a esta niña y le llevaban con un psicólogo y un psiquiatra, porque no era correcto lo que estaba diciendo. Sin embargo, ahora en este nuevo tiempo podemos empezar a entender más cómo la mentalidad de los infantiles está trayendo cierta información que nosotros los adultos debemos de tomar muy en cuenta, porque hay un dicho muy importante: si tú adulto no puedes ser maestro o maestra, busca a alguien que te enseñe. Y no importa la edad de la persona que surja para enseñar, acéptalo. ¿Por qué? Porque quiere decir que trae algo. No es porque haya ido en Cambridge University o en las grandes universidades para que traiga una gran sabiduría. No es necesario. Cuando la herencia genética despierta, cuando la herencia genética se mueve, trae la información del cosmos. Los niños índigos para mí debe ser esa información cósmica que nada más se está repitiendo. Pero he ahí de los adultos el tratar de entenderlo y no ser tan orgulloso, vanidoso, decir, mira, ese pequeño me viene a enseñar. No debe ser así. El aprendizaje, la enseñanza, la sabiduría no pertenecen al ser humano.
Para nosotros los mayas pertenece al Creador, pertenece a Hunab-Ku. Y no importa dónde venga, hay que tomarla. Por eso los mayas no tuvimos problemas en la sabiduría, porque un pájaro, una hormiga, me pueden enseñar, porque ellos traen una pureza directa de conocimiento del creador cósmico Hunab-Ku. Y si una hormiga o un pájaro que no está muy cerca de mí de acuerdo a mi formación corporal o genética, entonces ¿qué pasa con un bebé que yo lo traje a este mundo? Yo lo invité a vivir este mundo. ¿Qué pasa? Tengo más obligación de hacerle caso. Tengo más obligación de respetar todo lo que me va a dar, porque está más cerca de mi genética, está más cerca de mi creador Hunab-Ku, está más cerca de conducirme a un buen camino, porque es más puro que yo, que soy adulto. Gracias. Es necesario hablar un poco de la cultura maya. Los mayas hemos vivido en estas tierras, por lo pronto de México, Yucatán, donde ahora nos encontramos, por miles y miles de años. Nadie sabe cuánto tiempo hemos estado en estas tierras. Nada más Eric Thompson vino a decir que son 3.113 años. Puede ser más tiempo. Nuestro origen es muy grande. Sin embargo, hoy en día tenemos problemas para entender muchas cosas. Cosas que los mayas no se encontraron en ese problema, porque ellos crearon una cultura donde todo tenía explicación. Nada era un misterio. No había en esos tiempos decir, Dios es bueno y estoy aquí, o me porto mal, me voy con el diablo ahí. Eso no existía. Era una sabiduría la que se vivía por el pueblo. Por eso quizás es que los antiguos mayas vivieron por cientos de años en paz, cosa que esta civilización occidental que vivimos no puede ni durar 50 años cuando tiene que haber una guerra y tienen que pelear unos con otros por una cosa sencilla, que es su religión o su economía. Se pelea ahora por dinero o por Dios. En los mayas eso no teníamos ese problema, porque se llegó a la sabiduría pura. Cuando el ser humano logre conjugar su ciencia y su religión, se van a acabar los problemas. Mientras tanto, este tiempo, esta civilización moderna, no sabemos hasta qué punto nos va a llevar a la destrucción. Vamos a tocar nada más un punto importante, sabiduría maya, para que se den cuenta una palabra. En la cultura maya, la palabra Kam quiere decir serpiente. Y esa palabra Kam, serpiente, esa serpiente se encuentra casi en todas las zonas arqueológicas. La forma, el símbolo.
Pero ¿qué quiere decir la palabra Kam? Quiere decir culebra, quiere decir número 4, quiere decir sabiduría, quiere decir aprender, quiere decir enseñar, quiere decir ondulación, quiere decir energía. En una palabra encerramos todo un concepto de pensamiento y comportamiento social. Por ejemplo, yendo a Palenque. En Palenque existen unos estucos en la parte arriba de una pirámide del llamado Palacio del Gobernador. Ese lugar. Uno ve unos sacerdotes que tienen cargado unos niños. Esos niños, su pie se transforma en serpiente. ¿Por qué lo hicieron mayas? ¿Por qué está hecho así? Si analizamos nuevamente las palabras, serpiente, vamos a agarrar una palabra, sabiduría. Entonces quiere decir que esa serpiente está conectado con un ser nuevo, un nuevo que ha venido al mundo, que está conectado con sabiduría. Eso nos indica que aquel que tenemos trae sabiduría. Y en estos tiempos modernos que vivimos, a un bebé lo tratamos de educar de acuerdo con nuestra educación. Y entonces, ¿qué pasó con la sabiduría que trae el bebé? Ahí es donde ya comienza algo que esta sociedad moderna no puede entender. La sociedad moderna necesita meterse en la profundidad del pensamiento maya para que empiece a entender la cultura maya y luego que la entienda, empezarlo a aplicar. Esto quiere decir que hay que mover la sociedad que tenemos, que es obsoleta, no sirve, para empezar otra vez, empezar de nuevo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? De que el niño, el bebé, ese nuevo ser, trae sabiduría. Por eso me refiero nuevamente al libro de los niños indios. Bueno, ya ahí se escribió algo, de que ellos traen algo diferente, traen algo que aprender. Pues es exactamente lo que dijo el maya, el bebé trae sabiduría. Y luego, ¿quién lo está cargando? Lo está cargando un sacerdote. Pero no un sacerdote como ahora, que existen problemas con muchos sacerdotes que no entienden a los bebés, menos a los niños o niñas, sino es un sacerdote solar. El sacerdote tenía el grado de sacerdote solar, el que representa al sol en la tierra, un Jauquín. Al tenerlo aquí, es un sacerdote solar que tiene la energía del sol, maneja la energía del sol. No está manejando una energía de María Magdalena o de X nombre de mujer o San Francisco de Asís. No, él está manejando energía solar. Energía solar combinando con sabiduría. Con esos dos símbolos que estoy mencionando, se puede entender entonces que la cultura maya ya estaba en otra dimensión, en una alta sabiduría, digamos, donde estaba incluido toda la enseñanza cósmica. Así es que
se combinaba las cosas. Para desde que nace, el sacerdote ya entendía que traía sabiduría el bebé. Y él tenía que reflejarse, toda esa energía solar, tenía que educarle como hijo del sol. Por eso nosotros los mayas nos declaramos hijos del sol, porque desde que nacemos, el sacerdote al tomarnos, ya somos parte de ese entendimiento de sol, ser humano. Como dice la palabra, energía, ondulación, todo encerrado en el sacerdote que lo tiene, el bebé que está con la sabiduría, conectado con todos los otros símbolos que tiene alrededor. Hijos del sol venimos, hijos del sol seremos por siempre, pero no por fanatismo, sino por educación, porque lo entendimos. Tal vez por esa manera o ese sistema que se aplicó en la cultura maya, podían vivir miles de años, cientos de años en paz, pues ellos habían entendido la dimensión del verdadero ser cósmico, integrado a una cultura cósmica, integrado a un conjunto de fuerzas que nos gobiernan, que es gobernado a la misma vez por las leyes cósmicas. Entonces, no había por qué pelear. Tal vez por eso, el pensamiento de mi hija, que lo leí, me hizo llorar un poco, porque ahí está una clave de las cosas. Si quieren lo voy a leer ahorita. ¿No? Bien, con pensamiento de Yanil Men del 17 de marzo del 2000. En el año 2000 mi hija tenía 4 años, ahora ya tiene 10 años, 2006. Lo escribí, lo voy a leer tal como lo he escrito, o sea, como lo escribí en ese tiempo. Estaba conversando con mi hija Yanil, de pronto se quedó pensando muy fijamente y entonces me comunicó que ella estaba en el cielo y desde allá miró a su madre Alondra Rodríguez y a su padre Humbats. Según Yanil, miraba mucha gente cerca de nosotros y ella quería saber qué es lo que estaba pasando cerca de Alondra y Humbats. Y ella dice que nos miraba y que nosotros no podíamos mirarla a ella. Tal vez estaba en algún lugar, no sé en dónde, donde ella nos miraba y nosotros no la podíamos mirar a ella. Dice, cuando se cansó Yanil de mirarnos, se fue a dormir y según ella, dormía muy bonito y cuando despertó, sintió que estaba dentro del vientre de su madre, Alondra Rodríguez. Y según ella decía que en ese lugar, en su mamá, dentro de su mamá, se sentía muy feliz. Desde adentro del estómago de Alondra, Yanil dijo que podía ver todo lo que estaba afuera y ella me miraba cada vez que yo, Humbats, besaba a su mamá. Entonces ella era muy feliz.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Estando dentro del estómago de su madre, ella podía ver todo. Podía admirar todo. Tal parece ser que lo que ella me dijo, que su mamá era transparente. Y ella, a través de eso, ella estando dentro del vientre de la madre, podía mirar todo a su alrededor. Y es bonito lo que dice, que cuando yo me acercaba a su mamá a darle un beso, ella se sentía feliz. Bueno, todo lo que dijo mi hija Yanil fue precioso y me llenaba de alegría saber que un bebé dentro del vientre de su madre lo puede percibir todo. Creo que esta es una magia del creador Hunapku. O sea, que el creador Hunapku puede hacer las cosas, ponerlas en su lugar y desde mirar todo. Es una magia esto que el creador Hunapku puede hacer y que nosotros los seres humanos es difícil entenderlo. Pero al menos en mi situación trato de entenderlo. Según mi hija Yanil, se durmió y cuando despertó comenzó a llorar porque ya estaba fuera y no estaba con su mamá. O sea, digamos, cuando mi hija despertó, ya estaba fuera del vientre de su madre. Y entonces ella comenzó a llorar. Pero cuando la pusieron con su mamá Alondra cerca de ella, entonces comenzó nuevamente su felicidad. Ahora Yanil dice que quiere mucho a su mamá, a su papá, y que le gusta mucho su casa y su perro que se llama Boshnik. Pero también ama su piscina, donde ella puede nadar en el agua mucho tiempo, la cual dice que ella puede estar muchas horas en el agua. Aquí viene un punto muy importante. ¿Cómo ella dice que puede estar mucho tiempo en el agua? ¿Será que nuevamente es una hija de los Itzá? ¿Será que nuevamente recuerda la era que está viviendo y que ha regresado? Porque disfruta del agua, la pureza, y como se dice, la era de Acuario es el saber. Entonces, ha regresado para cumplir algo que tiene que hacer en nuestra era, en esta nueva era. Y para concluir, pues, doy gracias al Creador por estas breves palabras que mi hija me dictó cuando tenía 4 años. Con esto siento que la humanidad no lo ha perdido todo. Y doy gracias a Hunapku. Sí es. Beautiful, eh? So beautiful. I can understand very much when you speak in Spanish. I can understand you. Especially when you're speaking of spiritual things, I can understand. Understanding.